Bueno, vamos a hablar en estos momentos de errores legales provocados por la mala redacción. El término legal lo vamos a utilizar en el área jurídica. Llámese esto área jurídica, cualquier cosa que tenga que ver con la justicia. Ahora, ¿dónde se cometen básicamente estos errores? Obvio, van a ser en los documentos que cualquier funcionario que está vinculado con la justicia va a cometer en sus escritos o en sus documentos. Llámese esto resolución, llámese esto sentencia, llámese estos documentos oficiales. Bueno, estos documentos jurídicos afectan siempre a cuestiones relacionadas en este ámbito. ¿Por qué? Porque mediante ellos se crea, se modifica o se extingue cualquier situación jurídica. Como por ejemplo, se ordenan conductas, se resuelven conflictos, se adoptan resoluciones vinculantes, se conceden o se deniegan peticiones, etcétera. Es por eso que en este ámbito se requiere que la comunicación en este tipo de documentos sea de manera clara y sea de manera eficaz, que permitan conocer con certeza las situaciones de los diversos sujetos que incidan o que les afecten de manera directa. Ahora, desde este punto de vista suelen enumerarse ciertas características en estos documentos legales y que claro, en el trayecto de la experiencia, por decirlo así, se va a utilizar lenguaje técnico o se va a utilizar lenguaje jurídico. Pero algunas de estas características podemos mencionar que es claro, ordenado, preciso, completo y muchas veces tiene que ser elegante. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué clase de persona o a qué sujeto va a llegar este documento. Ahora, existen errores de redacción en informes legales, los cuales son de forma y de fondo. Esto, pues, si ustedes le preguntan a cualquier abogado, a cualquier notario que sabe de esto, pues no me dejará mentir que le va a decir esto mismo. Ahora, cuando decimos de forma, estamos hablando básicamente a cuestiones solicitadas en este documento. En errores de fondo, pues son los requisitos, son los formalismos para redactar este documento, que tiene que ver con el formato, tiene que ver con los márgenes, con la estructura, con el orden en este documento. Ahora, existen dentro de estos documentos, van a existir errores. Yo voy a mencionar algunos de muchos. Por ejemplo, las mayúsculas innecesarias. Bueno, suele pasar esta confusión de las mayúsculas mayormente a la cercanía de otros idiomas que tenemos, por ejemplo, el inglés. ¿Por qué? Porque el español, el uso de las mayúsculas es bien particular, que va al inicio o que va con los nombres. Existen unas ciertas reglas que los permiten hacer el uso de mayúsculas. Otro, vamos a ver las comas. Muchos de nosotros pues hemos llegado a creer que la coma es como una pausa, como un respiro en la oración, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque la coma obedece a reglas gramaticales que debemos de cumplir. Otro sería el uso incorrecto de las palabras homófonas, o sea, aquellas palabras que suenan o se pronuncian iguales, pero se escriben totalmente diferentes. En el caso de haber con B alta y haber con V, o haya con doble L, haya con Y, haya sin H y pues allá, o allí, hay y hay sin H. En este término pues hay un poco de confusión. Otra clase de confusión, para mi punto de vista, pues tendrían que ser los gerundios. Los gerundios son verbos que terminan en ando, endo, yendo y se utilizan para escribir acciones simultáneas. Otro que yo pienso que también se repite en los documentos legales es aquello que se llama, no sé si se pronuncia así, pero si no se pronuncia, pues allí sí pido disculpas, sería el dequeísmo, que solemos usar la fórmula de que se usa bastante en los documentos. Otra de las cosas que yo investigué y que para mí fue totalmente nuevo fue la cacofonía, creo que así se pronuncia. Pero estas son las combinaciones de sonidos que durante la lectura suenan de una forma armónica y se oye bien. Ahora también el uso incorrecto de las preposiciones.
Entonces, otros errores que afectan. Otros son las abreviaturas, que a veces pensamos que se abrevian de esa manera, pero no es así. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas o cuáles son eh, algún tipo de negatividad que tienen estos errores o en estos documentos? Como por ejemplo, podemos mencionar en las partidas de nacimiento. Eh, ¿Cuál es el efecto ese? Que muchas veces las personas que están haciendo ese documento a veces no escriben bien el nombre. Por ejemplo, Carlos, por ejemplo, de decirlo así, va con C, pero a veces lo escriben con K. Entonces ya ese es un error. Y, y como estamos acostumbrados a oírlo de una manera y escribirlo de una manera, pues se pronuncia así. Acá en Guatemala, pues el defecto se tiene que... Hay apellidos de, por decirlo de esta manera, que vienen desde mucho más antes y se usan otro tipo de palabras que se oye de una forma, pero se escriben de otra forma. Entonces, en esta situación, es de carácter jurídico porque crean algún tipo de conflicto y puede llegar a tribunales o puede llegar a resolverse donde un notario. Otro es en escrituras públicas. ¿Por qué? Porque bueno, acá en Guatemala no lo sé, pero en El Salvador la Corte Suprema de Justicia es la que supervisa todos los protocolos. Y si va un error, ya sea en nombre, en alguna dirección, en algún número de identificación, o que no concuerde cualquiera de las partes, o que no sé, cualquier error que pueda ir, pues esa escritura no tiene validez, no nace a la vida jurídica. Y en el área de nosotros, que es investigación criminal, que es en la parte de peritajes, pues en aquellos errores que son vastos de escritura, como ya lo mencioné, de forma y de fondo, que no van bien, que al momento de ser ratificados ante el juez, pues uno tiene que conocer su error. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica de esto? Que la evidencia que nosotros estamos proporcionando, pues queda totalmente sin validez, dándole así a la parte contraria su reforzamiento. Entonces nosotros quedamos en ese sentido como nulos totalmente porque por algún tipo de error. Por eso es necesario tener una buena ortografía, porque eso lo va a ayudar a nosotros a escribir bien y por lo tanto a redactar de una manera bien.